Bienvenidos, queridos hermanos, a lo que vamos a llamar de aquí en adelante Fidei Depositum, en honor a el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, por el documento de la Constitución Apostólica Fidei Depositum, con el cual se promulga el Catecismo de la Iglesia en el año 1992. De hoy en adelante, Dios quiera, y también a través de vuestras oraciones, podamos hacer estos encuentros para reflexionar, meditar elementos de nuestra fe. Hoy vamos a iniciar todo esto con la oración del Padre Nuestro. Vamos a ver hoy día, a modo de introducción, lo que significa llamar a Dios Padre Nuestro. Bienvenidos. Queridos hermanos, vamos a ver entonces hoy día por qué llamamos a Dios Padre Nuestro en la oración principal, en la oración dominical, en la oración del Señor. Bien, para este tiempo, para estos encuentros, sería bueno que todos nosotros tuviéramos a la mano el Catecismo de la Iglesia. Aquí lo pueden ver, el Catecismo de la Iglesia. También una Biblia, porque será lo que utilizaremos para estos encuentros. Yo tengo, por ejemplo, esta Biblia de Jerusalén, que es una Biblia de estudio, y también algún libro de padres de la Iglesia. Yo, por ejemplo, tengo la Biblia comentada por los padres de la Iglesia, se llama Catena Aurea, que es una recopilación que hizo Santo Tomás de Aquino. Entonces, no se asusten, vamos a ver hoy día, inspirados, ¿no?, por el Espíritu Santo, que a partir de la lectura del Evangelio de Mateo de esta semana, que nos habló justamente del Padre Nuestro, es que nació este deseo de profundizar. También ustedes respondieron en los comentarios ese día que tenían el deseo de poder profundizar un poco. No va a ser muy largo esto para que veamos por qué llamamos a Dios Padre y por qué en el Padre Nuestro le llamamos así. Entonces, vamos a ver lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia con respecto a por qué rezamos el Padre Nuestro así, de dónde, cuál es el origen bíblico de esta bellísima oración. El Catecismo de la Iglesia, en el número 2759, dice: estando Jesús en cierto lugar orando, cuando terminó le dijo a sus discípulos, uno de sus discípulos, le dijo a Jesús: Maestro, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Esto lo dice el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Y es también lo que nosotros queremos pedirle al Señor. Señor, enséñanos a orar. En esto consiste el Fidei Depositum de este canal de evangelización. Enséñanos a orar. Pues bien, y el Señor responde con esta oración. En el Evangelio de Lucas, tenemos que hacer distinción entre el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo. Este es el origen bíblico. Tenemos en el Evangelio de Lucas un texto más reducido, donde Lucas nos presenta la oración del Señor solo con 5 peticiones. De hecho, estamos hablando del Evangelio de Lucas 11, versículos del 2 al 4. Lo pueden confrontar también ustedes en su Biblia. Sin embargo, San Mateo nos da una versión más desarrollada en el Evangelio que hemos proclamado el otro día. Mateo 6, versículos del 9 al 13. Vemos aquí que nos presenta un Padre Nuestro, donde el Señor nos enseña a orar con 7 peticiones. Y este es el modelo que la tradición litúrgica de la Iglesia ha conservado. O sea que lo que nosotros rezamos está tomado del Evangelio de Mateo. Bien, así como conocemos el Padre Nuestro, que al final de este encuentro lo rezaremos. Dice el Catecismo de la Iglesia, estamos siguiéndolo tal como aparece en los números, por ejemplo, 2778 nos habla de con qué espíritu debemos rezar el Padre Nuestro.
Porque muchas veces hacemos del Padre Nuestro algo mecánico. O sea que realmente no sabemos lo que decimos. O sea, ¿estamos rezando algo? Sí. ¿Lo estamos haciendo conscientemente? Allí muchas veces, lo digo también por mí, no es que solamente les pasa a ustedes, también me pasa a mí, que estamos más pendientes de nuestras palabras, como decía el Evangelio, ¿no? Estamos pendientes de nuestra palabrería y no dejamos que la simplicidad y la humildad de esta oración nos transforme veramente, nos haga sentir hijos de Dios y al mismo tiempo hermanos entre nosotros. Entonces necesitamos el espíritu de humildad. La primera cosa que tenemos que pedir siempre al Señor para la oración, y esto será motivo de otro Fidei Depositum, donde hablaremos del sentido de la oración, para hacer la oración necesitamos el espíritu de Cristo, el espíritu de humildad. El espíritu, como dice el Señor, de niños. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Este reino que también invoca el Padre Nuestro. Venga tu reino. Por lo tanto, dirá el número 2778, este poder del Espíritu que nos introduce en la oración del Señor se expresa en las liturgias de Oriente y de Occidente con la bella palabra típicamente cristiana, el concepto es griego y esta palabra es parresía. ¿Y qué significa parresía? Muchas veces nosotros en estas palabras, la palabra la usamos, qué sé yo, para gritar, ¿no? O parresía entendemos como que con fuerza, con ira, sí, con valentía, sí, pero atentos. Nos dice el Catecismo de la Iglesia que la parresía es simplicidad sin desviación, conciencia filial, seguridad alegre, audacia humilde y certeza de ser amado. Por lo tanto, cuando llamamos a Dios Padre, San Pablo nos revela una expresión bellísima en una de sus cartas, donde habla de Abba, Padre, Abba. Abba significa padre, pero como llama a un niño a su padre. Con esa seguridad, con esa certeza, con esa confianza. Abba. La traducción real sería, como llama un niño al papá, apá, ¿no? O papito, o padre mío, etc. Nosotros necesitamos ese espíritu, lo que el catecismo nos indica con la palabra parresía. En el número siguiente, en el número 2779, nos dice el Catecismo de la Iglesia que antes de hacer nuestra primera exclamación de la oración del Señor, conviene purificar humildemente nuestro corazón de ciertas imágenes falsas de este mundo. La humildad nos hace reconocer que nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, es decir, a los pequeños, lo estábamos diciendo antes. La purificación del corazón concierne a imágenes paternales o maternales, correspondientes a nuestra historia personal y cultural y que impregnan nuestra relación con Dios. Lo decíamos también el otro día. Muchas veces aplicamos a Dios la relación terrena que hemos tenido con nuestro Padre, el Padre terreno. Pasa que muchas veces no hemos tenido una buena experiencia con nuestro Padre terreno. Yo doy gracias a Dios que he tenido un Padre que me ha transmitido la fe, que me ha transmitido el amor, que desde pequeño me llevaba a la iglesia. Yo de pequeño íbamos todos los días a misa, por una gracia de Dios, por una gracia de Dios. Y veía como mi Padre tenía esta intención de transmitirme eso, de no gastar tiempo en tanta palabrería, sino que acercarme al Señor a través de su palabra, porque esto es lo que sucede en la Eucaristía, en la misa,
la palabra del Señor, la palabra del Padre que se expresa hacia sus hijos, y en la comunión, en la Eucaristía misma, en el cuerpo y la sangre del Señor, que Él nos revela al Padre. Entonces, queridos hermanos, tenemos que estar atentos a esto. Dios cura las heridas, sin duda. Tiene el poder de sanar nuestras heridas, de todas aquellas heridas que no nos permiten tener claro lo que significa la palabra Padre. Y es por eso que tenemos que pedir al Señor la humildad. Por ejemplo, los padres de la iglesia, comentando el Evangelio de Mateo, nos dan claves importantísimas. Por ejemplo, San Juan Crisóstomo dirá, ¿qué daño puede venir del parentesco con un inferior cuando con el superior todos estamos unidos? Es a él que le llamamos Padre. Continúa diciendo San Juan Crisóstomo, por ese solo nombre de Padre confesamos el perdón de los pecados, porque le llamamos Padre, porque quien perdona es el Padre. ¿Quién nos enseña a perdonar? ¿Quién enseña a perdonar en una familia? El Padre y la Madre. No tengáis miedo de reconciliaros delante de vuestros hijos. Después, confesamos la adopción filial, que en Cristo somos todos hermanos, hijos del mismo Padre, llamados a la fe. Y la herencia y la fraternidad respecto a su unigénito. La herencia que nos ha dejado el Señor, la herencia que nos deja Cristo. ¿Cuál es esta herencia? Pues la vida eterna. Su resurrección nos da la esperanza de vida eterna. Y dice, y la fraternidad respecto a su unigénito. Cristo nos ha enseñado lo que significa la fraternidad. ¿Os recordáis del Evangelio, de la corrección fraterna? Cuando Cristo dice, vosotros sois todos hermanos, hijos del mismo Padre. Y otra cosa que confesamos al llamar a Dios Padre, y el don del Espíritu Santo. Si llamamos a Dios Padre, es porque también es el Espíritu que nos permite llamarle así. Porque ninguno, dice San Juan Crisóstomo, puede dirigir ese nombre a Dios sino el que ha gozado a la vez de todos esos bienes. Dos cosas suscita en nosotros el sentido de la oración. Atentos, es una clave que nos dan los padres de la Iglesia. Primero, el pensamiento de la dignidad de aquel a quien invocamos. Por eso tenemos que pensar bien lo que estamos diciendo. Porque si decimos Padre, y estamos aceptando que somos creados por Él, que de Él venimos y a Él vamos. San Juan Crisóstomo por eso nos dice, atentos, porque la oración, el sentido de la oración, tiene que estar cimentado sobre esto. La conciencia del pensamiento, al saber la dignidad, al conocer la dignidad de aquel que invocamos. Y segundo, la grandeza de los dones que en nosotros supone esta oración. Decíamos también el otro día que no necesitamos tantas palabras, porque el Padre nuestro contiene todo aquello que necesitamos. ¿Y qué cosa necesitamos? Pues necesitamos el pan, necesitamos la vida, necesitamos el perdón, necesitamos ser protegidos del mal, necesitamos que nos regale el Señor el discernimiento para no caer en la tentación, que nos regale también el discernimiento, esta certeza de ser sus hijos para hacer su voluntad. Hágase tu voluntad. Esto lo veremos también en los demás encuentros. Queridos hermanos, quería leerles también, bellísimo, ¿no?, lo que dice San Juan Crisóstomo. También a San Cipriano, que es otro padre de la Iglesia, que dice, no decimos Padre mío, sino Padre nuestro, porque el Maestro de la paz y de la unión no quiso que se hiciese súplicas de una manera aislada, como cuando alguno ruega por sí solamente. Esta es otra tentación. Cuando nos encontramos en momentos de dificultad, pues muchas veces nos olvidamos de los problemas de los demás.
pasa, nos puede pasar, que acostumbrados a vivir en una mentalidad egoísta, también cuando nos dirigimos a Dios, pensamos de este modo, entramos en estos esquemas. Entonces pidámosle al Señor que veramente nos conceda un corazón universal, un corazón católico, que es verdad, que a partir de la experiencia personal, del sufrimiento nuestro, es que también muchas veces levantamos los ojos al cielo y volvemos a esta comunión con el Padre y deseamos dialogar con Él, deseamos que nos escuche, pero no nos olvidemos de nuestros hermanos, no nos olvidemos de aquellos que también nos piden que recemos por ellos. Queridos hermanos, esto es maravilloso lo que nos dice San Cipriano, porque el Maestro de la paz y de la unión no quiso que se hiciesen súplicas de una manera aislada. ¿Quién es el Maestro de la paz y de la unión? Nuestro Señor Jesucristo. La oración, dice San Cipriano, es para nosotros pública y común. Y cuando oramos, no rogamos por uno solo, sino por todo el pueblo, porque nosotros y el pueblo somos una sola cosa. Bellísimo esto, porque el ser católicos nos hace universales, pero al mismo tiempo en comunión. Y este es el poder de la oración también, porque como nosotros rezamos el Padre Nuestro, como nosotros llamamos a Dios Padre, donde estés hoy día, en México, en Colombia, en Chile, en Estados Unidos, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Venezuela, en Perú, en Bolivia, en Argentina, en España, en Costa Rica, en Italia, en Holanda, en Japón, en China, en Australia, donde sea, estamos rezando la misma oración. Estamos llamando a Dios todos juntos Padre, Padre nuestro. Y dice también San Cipriano, y cuando oramos no rogamos por uno solo, sino por todo el pueblo, porque nosotros y el pueblo somos una sola cosa. Quiso el Señor que cada uno rogase por todos los demás, así como Él, siendo uno, ha padecido por todos. Esto es lo que nos ha revelado Cristo. Esto es lo que desea el Señor, es lo que ha confiado a la Iglesia. Por lo tanto, cuando se habla del Padre Nuestro que estás en el cielo, no se está refiriendo a un lugar, dirá el mismo San Juan Crisóstomo que hemos escuchado antes. Cuando dice los cielos, no limita la presencia de Dios a este lugar, sino que eleva de la tierra al que ora, fijando su imaginación en las cosas del cielo. Lo decíamos el otro día, que estás en el cielo, Padre Nuestro que estás en el cielo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón y nuestra oración debe ser también un instrumento, una escalera para desear el cielo. Por lo tanto, no estamos hablando de un lugar, estamos hablando del deseo verdadero del corazón del hombre y de cada uno de nosotros. Entonces, en resumen, leo lo que dice el Catecismo de la Iglesia desde los números 2797 hasta el 2802, así, rapidito, del 2797 al 2802. Y con esto terminamos este primer encuentro de Fidei Depositum, hablando sobre el Padre Nuestro, en este primer encuentro, Padre Nuestro que estás en el cielo. Dice, la confianza sencilla y fiel, la seguridad humilde y alegre son las disposiciones propias del que reza el Padre Nuestro. Lo decíamos antes con la palabra parresía. Podemos invocar a Dios como Padre porque nos lo ha revelado el Hijo de Dios, hecho hombre, en quien por el bautismo de todos nosotros, somos incorporados y adoptados como hijos de Dios. Esto es importantísimo, el bautismo. La oración del Señor nos pone en comunión con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Al mismo tiempo nos revela a nosotros mismos. Padre nuestro, es decir, somos hijos y somos hermanos. Orar al Padre debe hacer crecer en nosotros la voluntad de asemejarnos a Él.
así como debe fortalecer un corazón humilde y confiado, necesario para la oración, lo decíamos antes. Al decir Padre Nuestro, invocamos la nueva alianza en Jesucristo. Recuerden, como decía el otro día, que la palabra Padre en el Antiguo Testamento hacía relación a la servidumbre, a la relación amo y siervo. Y esta palabra Padre aparece solamente 16 veces en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo Testamento ya no es esta relación amo y siervo, sino que es Padre-Hijo. Y fíjense, en el Nuevo Testamento, la misma palabra viene señalada 412 veces. Interesante. Entonces, es verdad que Cristo nos ha revelado el amor del Padre. Invocamos la nueva alianza de Jesucristo, la comunión con la Santísima Trinidad y la caridad divina que se extiende por medio de la Iglesia a lo largo del mundo. Y al decir que estás en el cielo no designa un lugar, sino la majestad de Dios y su presencia en el corazón de los justos, de aquellos que han sido justificados por la fe, justificados en Cristo. El cielo, la casa del Padre, constituye la verdadera patria hacia donde tendemos y a la que ya pertenecemos. Queridos hermanos y hermanas, les invito a compartir este momento de formación, este momento, humildemente los digo, de poner también en comunión aquello que la Iglesia cree, que son elementos de nuestra fe. Entonces, pidamos al Señor que nos regale el espíritu de hijos, que nos regale el espíritu de nuestro Señor Jesucristo, para poder llamar todos los días en nuestra vida a Dios Padre. Rezamos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olviden de suscribirse al canal. Proclamamos el Evangelio de lunes a viernes, todos los días. Proclamamos el Evangelio del día y también hacemos una reflexión al mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues dejar sus oraciones en los comentarios, dejar también sus comentarios, lo que quieran, de qué otro tema podemos hablar, si les ha gustado o no les ha gustado, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en la cajita de los comentarios. Déjenos también un like, no se olviden de dejarnos un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada, para que te llegue una notificación a tu teléfono, a tu computador, para que en aquel momento digas, el Padre Felipe está haciendo algo, y lo puedas ver y acompañarnos y ayudarnos también en esta evangelización. Que tengan todos un feliz día y les invito a compartirlo, y también lo pueden ver durante esta semana. Recuerden que trataremos de que sean los sábados donde podemos meditar juntos nuestra fe. Fidei Depositum.